Bienvenidos con ustedes una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. Le quiero compartir en este video un testimonio porque hubo bautismo en la congregación del pastor John MacArthur el 19 de noviembre de este mes 2023, 19 de noviembre, domingo 19 de noviembre, y le quiero compartir, quiero que escuche el testimonio de un hermano que pasó por las aguas del bautismo y donde también voy a aprovechar para que veamos un momento qué significa el bautismo en las escrituras. Vamos a ver un momento aquí. Un hermano, este es un hermano, es en inglés, pero me interesó el testimonio en español porque se bautizó aquí en la reunión general. Aquí está el hermano. Vamos a ver un momento. A ver. Vamos a ver. Ahí viene. Escucha, atención. Buenos días. Mi nombre es Gustavo Lima, originario de Guatemala. Gustavo Lima de Guatemala. A los 17 años llegué a este país, no con el deseo de trabajar, sino más bien de aventurar y ver cómo era aquí. Aunque finalmente tuve que buscar trabajo, ya que tenía que comer. Como al año conocí a un amigo que me invitó a su iglesia, a la cual asistí, y vez tras vez me decían allí que aceptara a Cristo, pero rechazando y menospreciando la insistencia, decía yo que después. Estuve en esa iglesia un poco más de un año, pero me incomodaba que un hermano allí se decía ser profeta, de los que según Dios les habla, y puesto que me decía que me pusiera a cuentas con Dios y pensando que Él sabía cómo yo vivía, en mi ignorancia le temía. Con el tiempo me aparté de esa iglesia y según yo vivía una vida no tan desordenada, considerándome no ser tan malo, pero con el tiempo terminé hundido en el alcoholismo, inconsciente del daño que hacía a mi esposa e hijos. Por la gracia común de Dios, como que empecé a reaccionar, aunque seguía en mi rutina pecaminosa. Fue durante ese tiempo que por la gracia de Dios, mi esposa comenzó a venir aquí a Grace. Ella me invitaba, pero yo me negaba, aunque a veces venía. Pero horrible, me sentía incómodo, inmerecido de estar aquí y como que me miraban. Pero si bien mi amigo de la iglesia anterior me había advertido que no viniera aquí a Grace, porque según él, Grace era una secta. Esto más bien me animó a venir y ver por mi propia cuenta. Y en vez de encontrar aquí una secta, por su gracia encontré al Señor Jesucristo, quien en la cruz murió por mis pecados. Amén, amén. Al paso de no muchos días escuché un mensaje de uno de nuestros misioneros de Grace, Alejandro Pelufo, predicando un texto el cual advierte contra la embriaguez. Tremendo lo que dice el hermano, porque le nombra al pastor Alejandro Pelufo. Es argentino, es de mi misma nacionalidad, argentina. Alejandro Pelufo pastorea en Buenos Aires, no en Buenos Aires capital, sino en provincia, en Lobos. Allí pastorea el pastor Alejandro Pelufo. Así que vemos aquí que el hermano latino que estamos escuchando aquí escuchó un mensaje de Alejandro Pelufo. Gloria a Dios. Tremendo pastor Alejandro Pelufo. Vamos a volver un momento y vamos a seguir escuchando esta parte que es... Al paso de no muchos días escuché un mensaje de uno de nuestros misioneros de Grace, Alejandro Pelufo, predicando un texto el cual advierte contra la embriaguez. Proverbios capítulo 23. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Fue así como el Señor en su misericordia me permitió ver lo mal que andaba, y puso en mí el deseo de venir a la iglesia. No dejo de darle gracias a Dios por haberme librado de la esclavitud del pecado y hacerme un esclavo de Cristo, el único en quien hay salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Ahora junto con mi esposa le damos gracias a Dios
que podemos alabarle y glorificarle, incluso por medio de apuntar nuestras vidas hacia la obediencia a su palabra, por lo cual deseo ser bautizado hoy, agradecido por los pastores y un sinnúmero de hermanos que trabajan fielmente aquí en Grace, que me han brindado ayuda, apoyo y consejo bíblico para mi crecimiento espiritual. Dios les bendiga. Amén. Tremendo, qué bendición, qué gran testimonio de este hermano. Vamos a ver nuevamente el nombre. Mi nombre es Gustavo Lima. Allí está, Gustavo. Le quiero mandar un saludo grande a Gustavo Lima por su testimonio y la valentía de dar testimonio de su fe en Cristo, y de eso se trata el bautismo, pasar por las aguas del bautismo. Se trata de dar testimonio público de nuestra conversión en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver un momento aquí rápidamente. Quiero hablar sobre el bautismo, porque en la Biblia vemos, cuando hablamos de bautismo en la Biblia, se menciona el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua, las aguas del bautismo, pasar por las aguas del bautismo. Entonces, por un lado tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello. El bautismo del Espíritu Santo es Dios sellando a cada uno de sus hijos, de aquellos que Él escogió y llamó y le dio la capacidad para venir a Cristo, para arrepentirse de sus pecados. Dios sella con su Santo Espíritu cada creyente, cada corazón. Entonces, por un lado, en la Biblia encontramos el bautismo del Espíritu Santo y por otro lado, el bautismo en agua. Así que es importante entender esto, porque el bautismo en agua no salva. Muchos creyentes, muchos pentecostales, muchas iglesias cristianas enseñan que el bautismo en agua es para salvación. No, nosotros nos bautizamos porque ya fuimos salvos en Cristo Jesús. No, el bautismo en agua no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Así que por eso hay que entender que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, ese sello con el cual Dios nos ha sellado a nosotros con su Santo Espíritu, y otro es el bautismo en agua, que es un testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que el bautismo en agua, no hay ningún poder pasar por las aguas del bautismo. No es que el agua tiene poder para limpiarnos o salvarnos, no. La salvación, primero y principal, la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Es claro. Así que el bautismo del Espíritu Santo se considera esencial para la salvación, ya que representa la obra divina de redención por parte de Dios en su misericordia y gracia, obrando y regenerando a través del Espíritu Santo el corazón, llevándolo a creer verdaderamente en el Señor Jesús. Efesios capítulo 2, versos 4 al 10. La evidencia, la garantía y el sello de todo esto, de toda esa obra del Espíritu Santo en nosotros, es la residencia misma del Espíritu Santo para dentro de nosotros para siempre. Efesios capítulo 1, versos 13 al 14 es claro. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Es por gracia, misericordia de Dios, que tuvo misericordia de nosotros, obró a nosotros a través de su Santo Espíritu, nos sella con su Santo Espíritu, nos da la capacidad para creer en el Señor Jesús, para ser conscientes que hemos pecado delante de Dios y necesitamos un Salvador, que es el Señor Jesús. Entonces ya somos salvos en Cristo Jesús y ahora tenemos que dar testimonio de esa fe verdadera en el Señor Jesús. Tenemos que dar testimonio frente a la iglesia misma de Cristo. Tenemos que publicar a los cuatro vientos que ahora somos nueva criatura en Cristo. De eso se trata pasar por las aguas del bautismo. Así que es importante entender que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo
y otra cosa es el bautismo en agua, pasar por las aguas del bautismo. Tenga en cuenta siempre el ladrón que murió al lado del Señor Jesús. Uno de esos dos ladrones fue salvo y no tuvo que pasar por las aguas del bautismo. Así que por eso siempre hay que tener en cuenta que pasamos por las aguas del bautismo porque ya somos salvos, ya hemos creído, en teoría hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús y ahora estamos preparados para pasar por las aguas del bautismo. Ahora vamos a ver qué significa bíblicamente en términos de la palabra de Dios. Pero quiero citar el ejemplo del ladrón que murió al lado en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, había dos ladrones, uno fue salvo y otro no. Así que uno simplemente fue salvo, fue al paraíso junto con Cristo porque creyó, fue consciente de sus pecados, se arrepintió, creyó en el Señor Jesús y fue salvo. No tuvo que pasar por las aguas del bautismo. Ahora, tenemos también el caso en Hechos, el etíope que sí fue bautizado, escuchó el Evangelio de Cristo y pasó por las aguas del bautismo. Eso vemos en Hechos 8. Hechos capítulo 8, versos 26 al 38 es un buen ejemplo. La historia de Felipe, que le predicó al etíope, le predicó el Evangelio de Cristo y luego se bautizó. Así que allí vemos que para pasar por las aguas del bautismo tenemos que primero ser salvos en Cristo Jesús. Tenemos que haber creído en Cristo Jesús. En Hechos 8, 26 al 38 tenemos esta historia maravillosa de Felipe predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio de salvación en Cristo a este etíope, y luego sí pasó por las aguas del bautismo. Entonces Felipe, abriendo su boca, le dice la palabra, comenzando desde la escritura, le anunció a este hombre, al etíope, le anunció el Evangelio de Jesús y luego pasó por las aguas del bautismo. Así que no siempre las personas que son salvos en Cristo Jesús no siempre tienen esa posibilidad de pasar por las aguas del bautismo. El caso del ladrón que murió al lado de Jesús no tuvo la oportunidad de dar testimonio por las aguas del bautismo, no tuvo la oportunidad de celebrar ese simbolismo de pasar por las aguas del bautismo, sino que solamente creyó en el Señor Jesús, pero de alguna manera dio testimonio también, porque imagínense que en ese momento de Jesús en la cruz, uno no creyó y otro sí creyó en el Señor Jesús. Había gente allí frente a esa escena de la cruz de Cristo, había personas que estaban viendo. Así que no sabemos tampoco si este ladrón, uno de esos dos ladrones, cuando creyó en el Señor Jesús, no sabemos si lo dijo en voz alta o en voz baja, solamente le escuchó al Señor Jesús, no sabemos. Pero el bautismo en agua es simplemente Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra: sepultados en Él, en el Señor Jesús, sepultados con Él. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste y también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que pasar por las aguas del bautismo es simbólicamente, significa la muerte y resurrección de Jesús. Morimos, vamos abajo del agua y resucitamos cuando salimos. Damos nuestra fe, damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús públicamente. A la iglesia, a todo, a los cuatro vientos decimos: oh, miren, soy cristiano, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Así que, desde un punto de vista físico, el bautismo en agua es una ceremonia por la cual una persona es sumergida en el agua. Eso es lo que significa, es una ceremonia mediante la cual una persona es sumergida en el agua. Eso es el bautismo, ese es el acto físico del bautismo. Dos verbos se usan en el Nuevo Testamento y es la palabra baptizo, bacto,
Se usa 4 veces en las escrituras, siempre significa sumergirse. Y la realidad es que el creyente en la salvación está unido con Cristo en su muerte y resurrección. Entonces, pasar por las aguas del bautismo simboliza la muerte, el entierro en el agua y la resurrección de una nueva vida en Cristo cuando sale del agua. Esa es la imagen y la realidad de lo que significa el bautismo en agua. Así que le quería compartir esto rápidamente, es algo básico, pero siempre que me ha pasado muchas veces que pregunto a ciertos cristianos por qué son cristianos, y lo primero que me responden es que son cristianos porque se bautizaron. Así me responden: sí, yo me bauticé, sí, yo soy cristiano porque me bauticé. No. Y le pregunto a esa persona, cuando me responden eso, le pregunto si sabe qué significa el bautismo en agua, y no saben. Entonces, pasar por las aguas del bautismo, sumergirse en el agua y salir, no tiene ningún poder físico, no hay poder en el agua, no. La salvación es solamente por la fe en el Señor Jesús. Y pasar por las aguas del bautismo, en teoría, bíblicamente, la persona debe ser alguien que ya dio evidencia de que verdaderamente es un cristiano, verdaderamente da evidencia de que su fe en Cristo es verdadera, y entonces, por tanto, ahora puede bautizarse, pasar por las aguas del bautismo. No todas las congregaciones tienen cursos de enseñar qué significa pasar por las aguas del bautismo. Entiendo que la iglesia del pastor John MacArthur dan cursos, dan clases de lo que significa pasar por las aguas del bautismo. Así que un saludo grande nuevamente al hermano Gustavo Lima de Guatemala, que es un hermoso testimonio la que dio allí en la congregación del pastor John MacArthur. Saludos hermanos, bendiciones, comparte este video, dele me gusta y hasta pronto.